Y tampoco. Bueno, estábamos hablando aquí de cosas de Huelva, precisamente, de cómo en Huelva muchas veces nos volcamos con gente que, bueno, que no sabemos por qué, y otras personas, como el último que habrán escuchado ustedes, que citaba Manolo, que era un campeón del mundo de billar, bueno, varias veces campeón del mundo. Como Pepe Garbi no tiene, bueno, tiene una sala de billar, me parece, en el Pabellón de las Américas, que se llama José Garbi. Una distinción importante. Digamos, una persona de la relevancia de un campeón del mundo en billar en sucesivas ocasiones y muchísimas veces campeón de Europa, lo lógico es que sea una persona representativa y haya que contar con él absolutamente para todo, ¿no? Sin embargo, en Huelva, por desgracia, pasa como una persona desconocida. Yo creo que si vamos a un instituto o a un colegio, nadie sabe quién es Pepe Galvez, ¿no? Y eso... Hombre, en un colegio, en un instituto, yo dudo que sepan muchos niños, incluso profesores, que era Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, gracias que le dieron el premio Nobel, si no también hubiera sido otro desconocido. Y lo es, y es desconocido. Bueno, buenas noches, queridos telespectadores. Yo siempre les prometo que cuando despido el programa el jueves por la ya última hora, que traeré personajes interesantes que puedan decir cosas de Huelva. Y hasta ahora creo que voy cumpliendo. Y hoy he creído oportuno, por la situación que estamos viviendo y demás, traer a un personaje que ya es conocido de ustedes porque ha venido muchas veces en distintos programas a esta casa. Se llama Manuel Flores, es un magnífico economista. Pero hoy, aunque surgirá porque tiene que surgir el tema económico, pero yo quería traerlo como representante de una época muy interesante y muy bonita que se vivió en España, que fue la época de la transición, donde él tuvo una participación política en Huelva en concreto muy importante. Manolo fue portavoz en el ayuntamiento de UCD. Y creo que ahora mismo que hay un movimiento con personajes de cierta entidad, como son Alejo Vidal Cuadra y Santiago Alba, por ejemplo, y Ortega Lara, el funcionario principal que estuvo secuestrado por ETA un año, que han hecho un manifiesto para la reconversión del Estado, para volver a aquellos valores que se defendieron durante la transición y que hicieron que España diese un salto en el tiempo, y lo que podía haber sido una transición de mucho tiempo, pues se convirtiese en una transición prácticamente de 2 años. Pues en 2 años ya tuvimos elecciones y en 3 tuvimos una constitución. Buenas tardes, Manolo. Fue una época que en los que la vivimos entonces, bien dentro de la política o fuera de ella, pero preocupados por ella, yo creo que la recordamos con cierta nostalgia. Es así. Se guarda con mucho cariño, con mucho afecto. Fuimos una generación en el que considerábamos que había que contribuir por España, y no solo cuando se dan tiros, ¿no?, sino que hay que, digamos, dar la cara en los momentos que consideramos que son difíciles, ¿no? Tanto es así que yo le decía a mi rector en Madrid no hace mucho tiempo que con los años que tengo ya, si tuviera que volver a repetir, lo haría. Y bien entendido que cuando yo terminé los 4 años de la legislatura, me ofrecieron ser parlamentario tanto nacional como andaluz, y yo consideré que tenía que hacer mi vida privada, que era lo que en realidad había hecho desde niño, ¿no? Yo empecé a trabajar con 11 años. Entonces yo tuve la ocasión de haber llevado, digamos, una vida política, me lo ofrecieron, y voluntariamente tomé una decisión que nunca se sabe si es buena o es mala, pero la tomé, ¿no? Y hoy creo que estaríamos en una situación parecida. La situación de hoy, en aquel entonces era la transición, y hoy es estrictamente económica, y las repercusiones que tiene la trascendencia económica. En aquel entonces, bueno, pues como todos recordamos, acababa de morir Franco, y, digamos, había que crear una nueva situación, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba viendo en casa de Sebastián Arroyo el entierro de Franco, porque tenía televisión en color, y entonces no lo teníamos nadie. De los pocos que había. De los pocos que había. Me decía Sebastián, dice, no te olvides nunca, me acordaré toda mi vida, ¿no?, que ahora habrá muchas personas que se pasen de un lado para otro, ¿no?, porque tienen que situarse. Y así ha sido, ¿no? Así que realmente pues la gente se fue más o menos encajando de acuerdo a su ideología, de acuerdo al oportunismo y de acuerdo a todo tal, ¿no?
Entonces, accidentalmente a mí me llamaron y fui al ayuntamiento, yo iba el tercero en la lista, Jaime y Emiliano saltaron a la Diputación uno detrás de otro y yo me quedé de portavoz. Y la verdad es que yo entiendo que contribuimos, me parece, de una forma sencilla, humilde y sin tener que pedirle nada a nadie, pero que hicimos, creo, una labor muy importante. Pero yo es que creo que en aquel momento, Manolo, los que estabais dedicados o que habéis entrado en política por circunstancias las que estábamos viviendo en el país, y no voy a hacer distingo entre partidos ni mucho menos, había una voluntad de todos que era sacar un país adelante. No había intereses privativos, intereses partidistas, los lógicos de ganar unas elecciones, ¿no? Pero no había los intereses partidistas de hoy día, sino que había una voluntad común que era avanzar. Había que avanzar, había que salir de una situación y entrar en una totalmente distinta, para que no sabíamos si íbamos a estar preparados, pero que precisamente vosotros, los políticos de aquel momento, disteis el paso necesario para que todos entendiésemos que estábamos preparados, que no había ninguna tragedia porque hubiese muerto Franco. Bueno, aquella época no era fácil. No, fácil no, por supuesto que no era fácil. La izquierda salía de las catacumbas, se había legalizado y de alguna forma la asunción del poder trajo muchos problemas que hoy, el origen fue entonces y hoy lo estamos padeciendo. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención que cuando estábamos en un pleno, el secretario o el interventor leían su informe de acuerdo a lo que en aquel momento pues se estaba gestionando sobre una materia determinada. Después de leído el informe, el cual echaba para atrás a lo mejor un asunto determinado, se pasaba a la votación por parte del alcalde desde el punto de vista político, con lo cual, como eran leyes franquistas, pues el dictamen que daba el técnico se aparcaba. Y entonces se votaba políticamente verdaderas atrocidades. Entonces eso originó que se cargaran, el sistema se cargó a los funcionarios públicos, como eran los interventores y eran los secretarios. Y gran parte de las barbaridades que están sucediendo hoy es por la falta de regulación. Y eso ha trascendido a que los políticos en las cajas de ahorro hayan hecho las barbaridades que han hecho. El sábado he estado en una boda donde precisamente un señor que ha pertenecido a las juventudes socialistas, me parece que a nivel de Andalucía, creo que era presidente, ponía verde un político, no voy a decir su nombre, y tuve que salir de defensa del político porque precisamente estaba hablando de una persona que es de las más honestas que yo he podido conocer, ¿no? Y es del PSOE, es decir, que no es más o menos de mi línea de pensamiento. ¿Presidió la fundación de la Caja de Ahorro? ¿Qué? Ese político ha presidido la fundación. No voy a dar pista. Entonces les decía que es que los políticos de todos los colores se han cargado el sistema. Y entonces eso viene de la transición, ¿eh? Es decir, el efecto ese tal. Otro concepto que se vivía en la transición, que era que de alguna manera, bueno, pues era una continuidad de la guerra, es decir, que prácticamente hubo plenos que eran bastante duros. Y aunque la guerra ya habían pasado 40 años, se vivía y se mascaba situaciones extremas, ¿no? El comportamiento hacia la Iglesia, bueno, pues usted, si usted es libre y usted es demócrata, tiene que respetar que un señor sea maometano, sea cristiano, sea católico, o sea digamos, de la religión que el hombre quiera pensar, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, esa intransigencia, digamos, yo creo que incluso ya mucho más descafeinada, no se ha perdido en la pluralidad. No se ha perdido. El complejo de guerra perdida no lo han perdido. Sí, la democracia es si tú estás en la línea de lo que yo pienso. Si tú piensas diferente, tú no eres demócrata. Usted, eso no es así. Hombre, a mí me resulta muy curioso que es que cuando tú hablas con alguno que no tiene, con el que tú no compartes ideas, pero tú argumentas tus razonamientos y demás, inmediatamente te dicen, tú es que eres facha. Y eso es porque precisamente ese no tiene argumentos para defender lo que está intentando defender. Sí, porque muchas veces son indefendibles ciertas posturas. Recordarás que hemos estado los dos en una entrevista en televisión, una mesa redonda, donde vimos políticos de la oposición que cuando les dijimos que en el año 34 quien se había sublevado contra la República era Indalecio Prieto
y Largo Caballero era una revolución socialista contra la República. Es que lo desconocía. El drama es que tenemos personas que han estado en el Parlamento y en varias ocasiones y tienen un desconocimiento absoluto de la historia de España. Y claro, así no se puede hablar. A mí aquel debate, porque terminó en debate, el recuerdo que tengo de él es dramático, por lo que tú dices, claro, por la falta de conocimiento que tienen de la propia historia, no ya de España, sino de su propio partido, Manolo. Claro. Y España tiene una historia que, nos guste o no, es la que hay. Es la que hay. Sí, lo mismo que tuvimos a Fernando VII, y bueno, pues eso claro, lo tuvimos y ya está. Y, no... claro, y además, la ignorancia es tan grande que los males de España ya están acusados desde el siglo XVIII y que desde 1770-80 aproximadamente ya empiezan los grandes dramas de España, y España es invadida por los franceses y España pasa por todas las guerras digamos de la independencia de las colonias americanas, y pasa por una precariedad y por unos años de hambre desde 1814 a 1845. Y ahora, cuando todos los dramas se le quieren poner al régimen anterior, tú dices, mire usted, el régimen anterior habrá tenido los problemas que haya tenido, pero la historia de España, bueno, usted a favor mira, de comprarse un librito y leérsela. Yo, con respecto al régimen anterior, y ni tú ni yo somos franquistas, ni tenemos, digamos, esa seña de identidad, yo podría decir, con respecto al régimen anterior, que pocos pantanos hizo, y nos reíamos de los pantanos que hacía, hizo poco. Que viviendas sociales, yo creo que se hicieron en esa época en España más viviendas sociales que en la historia, que hoy día no somos capaces de hacer. En los mismos años prácticamente que llevamos de democracia, como llevamos de dictadura, no se han hecho las viviendas sociales que hizo el régimen de Franco, y eso hay que reconocerlo también. Yo estaba cenando en Montevideo con el rector de la universidad, y era privada, y una serie de profesores, y en la cena surgió el tema, estaba recién muerto Franco y tal, y yo les decía que en España hemos tenido un dictador, pero que no tiene nada que ver con los de Sudamérica, que por suerte o por desgracia era un hombre honrado y nunca se le pudo levantar, digamos, ni lo más mínimo del tema. Eso por un lado. Y segundo, que fue el que vertebró España. Y como tú muy bien dices, yo no he pertenecido en absoluto al régimen de Franco, ni nunca llevo una camisa azul, ni he tenido nada que ver con el régimen de Franco. Cosa que mucha gente no pueden decir lo mismo. Que hoy son de otras tendencias, muy respetables, pero lo han vivido. Yo lo he vivido. Y se han aprovechado con su camisa azul y su cangreo y su historia, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que a ese hombre políticamente tendrá el tratamiento que tenga, pero que es el que ha vertebrado España y que fue un hombre honrado. Hoy, por el contrario, podemos decir que cómo es posible que los señores políticos que están representando un partido determinado, cuando están en una caja de ahorro, aparte de que se han llevado un sueldazo horroroso, tienen una indemnización de 18 millones de euros, que son 3.000 millones de pesetas, por un señor que no pasó por una selección de nada, ni ha ido a una oposición de nada. Hace poco leía yo, Manolo, hablando del tema de las cajas de ahorro, y no me acuerdo quién era el que lo escribía, pero decía lo que está muy claro, dice, es que aquí normalmente para dirigir una caja de ahorro o presidirla, buscaba un señor importante de la ciudad, que a lo mejor era médico o abogado o lo que fuese, ¿no? Decía, mira que vas a presidir la caja de ahorro, dice, y la caja funcionaba. Y este señor no se llevaba ni un duro. Y de pronto cambia esto y ahora llevamos a los políticos. Y entonces ya las cajas no funcionan y encima se llevan el dinero. Claro. Y es una realidad. Claro. No, es que además, fíjate tú bien, que han desaparecido las 45 cajas de ahorro que había en España, que era labor de 150 o 200 años. Y todo eso, en una década, lo han acaparado de tal manera que la va a llevar a la ruina. Además, de las 45 instituciones. Unas cajas de ahorro que eran las que, digamos, tenían el ahorro de toda España. Claro. Y que servían para la industrialización de España. Y para la adquisición de la vivienda del ciudadano. Sí, todo el mundo. Yo me acuerdo que cuando Justo Borrero era director Presidente de la Caja de Ahorro, se le decía San Justo, porque era el que daba los préstamos para comprar la vivienda. Eso yo lo acuerdo de niño, ¿no? Que los amigos de mis padres y tal, este otro, hablaban de San Justo en plan de broma, de que era el que de alguna forma... Y no eran cajas deficitarias. Y no eran cajas deficitarias. Y se llevaban con una administración coherente.
y cómo se puede destrozar todo el sistema de caja de ahorro y además con unas indemnizaciones multimillonarias a los irresponsables que han arruinado las entidades, y en las cosas hay que decirlas por su nombre. Y ahora te pregunto yo... Con una trascendencia, perdona, que ahora tenemos el crédito cerrado para el pequeño empresario, el pequeño profesional, el hombre ciudadano de la calle, y aquí no hay responsabilidad de nadie. No. Así que Almadoz en los Estados Unidos hace una estafa o hace lo que sea y al día siguiente está en la cárcel. El mejor ejemplo que hemos visto es como el presidente del Fondo Monetario Internacional tiene un desenlace amoroso y sale la policía y lo saca del avión al instante. Después será inocente o no, pero de momento... Eso es. No, aquí se hace lo que haya que hacer y no pasa absolutamente nada. Yo es que creo, Manolo... Bueno, te iba a preguntar hasta qué punto este desastre de las cajas de ahorro han sido, digamos, la pieza fundamental para la caída y la debacle del sistema financiero español. Hombre, mira, vamos a ver. Nosotros tenemos un ejemplo en Huelva. Aquí vienen unos señores diciendo que van a montar un aeropuerto y compran una finca ahí cerca, en las proximidades de Gibraleón. Y ahí se mueven 12.000 o 14.000 millones de pesetas. Ni traían documentación del aeropuerto, ni sabían absolutamente nada de las posibilidades que tenía la zona, y vienen con unos préstamos de la caja, me parece que es de la Ciudad Real. Como todo este bluff revienta, resulta que esos préstamos que ha concedido esta caja por unos 14.000 millones de pesetas, si ahora ejecuta, porque seguro que no ha cobrado un céntimo, claro, evidentemente, ¿no? Esa finca hoy no vale ni 300 millones de pesetas. Y no he puesto ni un poste de la luz, he puesto en el aeropuerto. Y que 14.000 millones de pesetas, ahora tú no sacarías ni 300 millones de pesetas. Entonces tú dices, bueno, eso es un caso, pero es que vas caso a caso, vamos, y es auténticamente de verdadero escándalo, ¿no? Entonces, ¿por qué se hacía esto? Bueno, los que nos dedicamos a nuestra profesión sabemos que hay un mundo de comisiones, ¿no? Y entonces esas comisiones han llevado el degüello del tema, ¿no? Entonces ahora esa entidad está en una ruina absoluta. Ese es el drama que tenemos en todas las cajas, que se han dado unos préstamos por unas cantidades que hoy son irrecuperables. Ese es el drama. Pero lo malo del caso es que no pasa nada. No pasa nada. Si el señor que autorizó los 14.000 millones de pesetas, lo normal, lo mínimo, es que estuviera en la cárcel. Es lo mínimo. Pues no, le habrán dado 3.000 millones de pesetas para que se vaya. El otro día escuchaba yo a Mario Conde decía, y a mí me metieron en la cárcel por 800 millones de pesetas, no de euros. Sí. Pero es así. Y además demostrando que yo no me los había llevado. Sí. Yo es que... Dime, Manolo. Yo recuerdo que fui un día a la zona de Isla Cristina y La Redondela y tal, y estaba en medio del campo y me dice un señor, no, mire usted, yo creo que esto, me pidió un disparate, esto tiene una repercusión de 300.000 pesetas al metro cuadrado, en medio del campo, sin camino, sin carretera, sin nada. Y le dije yo, bueno, pero ¿usted en qué fundamenta este valor, no? Que no, es que esto por día se está revalorizando. Completamente convencido que lo que tenía era un tesoro, el tesoro Tutankamón, ¿no? Y claro, ante esta falsedad, claro, cuando viene un señor y da por una finca a un señor 7.000 millones de pesetas, a otro 1.500, a otro no sé qué, y en el conjunto ha pagado 14.000 millones de pesetas, es que está a 40 kilómetros y dice, es que yo tengo las mismas expectativas. Claro. El cuento de la lechera por todo lo alto. Yo hacía hace unos días memoria de todos estos años y, hombre, el CD tuvo un final triste, ¿no?, por disensiones internas y por traiciones que hubo importantes, ¿no? Pero repasaba yo, pues yo era lector de Cambio 16 y tuve la precaución de guardar todos los números de Cambio 16 desde la muerte de Franco,
porque pensé que algo serviría para el día de mañana, leer aquello, releerlo, ¿no? Hasta el día en que Felipe González ganó las elecciones, las primeras elecciones que ganaron los socialistas. Y repasaba yo esto y yo decía, bueno, y ahora llega Felipe González y lo primero que hace es un estatuto jurídico a su manera. La política la destroza y la convierte en una política partidista y ajena a los problemas del país. Esto se convierte, los partidos políticos los hace profesionales y ahí la gente va a ganar dinero, no va a servir a la política del país, evidentemente. Y por último, acaba con la independencia de todos los organismos. Sí, acaba con, bueno, la famosa frase de Guerra, ¿no? Montesquieu ha muerto. Acaba con la independencia judicial, con el Tribunal Constitucional, con el Supremo, con los colegios profesionales, con las universidades. Acaba con todos aquellos organismos que a través de su independencia hacen importante a la democracia de un país. Claro. Entonces, desde ese año 82 hasta aquí no hemos mejorado eso, lo hemos ido empeorando, que es lo triste. ¿Qué así? Yo te decía antes lo de los secretarios de los interventores. Hoy no hay un pueblo, por muy pequeñito que sea, que no deba 1.000 millones de pesetas. Ah, sí. Y el de Huelva, de esa ciudad, ha llegado un momento que eran 300 millones de euros, que es el equivalente a 50.000 millones de pesetas. Pero es que hay una cosa, mira, Manolo, yo estuve durante 10 años presidiendo la Federación Onubense de Baloncesto y en esa época yo asistí a la inauguración de pabellones cubiertos en prácticamente en todos los pueblos de la provincia. Claro. Como el baloncesto era el deporte que estaba más en boga en Huelva, y como estaban en ACB y demás, pues se inauguraba con un partido de baloncesto. Y había pueblo que decía, ¿y aquí un pabellón cubierto para qué? Hombre, para la feria del pueblo, para hacer la barbacoa de fin de año, el baile de la feria, pues... Y yo recuerdo que hablaba con un alcalde y decía, mira, alcalde, esto es una barbaridad. Tú tienes aquí un colegio público, que por ley tiene una pista polideportiva. Tú lo que tienes que hacer es negociar con Diputación que te cubra esa pista polideportiva. Y ahora con el Ministerio o la Delegación de Educación negocias que a partir de las 6 de la tarde ese emplazamiento, esas instalaciones deportivas sean públicas, con lo cual no hay necesidad de construir un pabellón que es que hay que mantenerlo y no tenemos para mantenerlo, no lo tiene. No, un pabellón, claro, si el del pueblo al lado, que tú decías del tío del campo, tiene un pabellón porque no lo voy a tener yo. Claro. Y a lo mejor tiene 30 niños en el colegio. 30 niños, ¿a qué van a jugar aquí? Hombre, tú nada más que tienes que ver que... En un pueblo en concreto habían hecho una barbacoa en el parque de la pista. Claro. Se habían cargado el parque. Claro, tú mira, date cuenta nada más que los teatros que se han hecho, los edificios estos de teatro y tal que se han hecho en los pueblos, ¿no? Puede haber alrededor de 14 o 15 en la provincia de Huelva. Tú mides el grado de utilidad o el grado de uso que tienen estos pabellones o estos teatros, ¿no? ¿Y tú crees que para un carnaval se puede gastar 1.000 millones de pesetas en la construcción de un edificio? Pues eso es lo que se ha hecho. Pero es que vas a determinados pueblos con una casa cultura, un edificio magnífico y está cerrado porque no tienen medios. Te voy a contar un chascarrillo porque, vamos, esto es puro arte, ¿no? Tú, ahí, yo recuerdo que Mateo Orduña nos invitó a mí y a mis hijos. Tampoco tiene ese conocimiento de Huelva. Otro que no tiene. Y me dijo, dice, hay un paraje en la provincia de Huelva espectacular. Y efectivamente fuimos y es digamos, un dique que hay pasado Valverde hacia Calaña. Pasas el puente de la Coronada, dejas la Virgen a la derecha y la Virgen de España a la izquierda, sí. Sigues un poquito más para adelante y hay unos diques que son de la mina que explotó Río Tinto durante mucho tiempo. Bueno, pues allí, en un paraje auténticamente espectacular, se le dan 400 millones de pesetas para hacer unas casas rurales a UGT, las cuales no se construyen. Años más tarde le vuelven a dar otros 400 millones y tampoco se construye. Y cuando ya por tercera vez le vuelven a dar los 400 millones, pues construyen prácticamente lo que lo debieron de haber hecho inicialmente y nunca se llegó a abrir. Se inauguró, hicieron un trocito de carretera, tal y cual, el Calabazal se llama el dique. Bueno, pues allí, en ese abandono, pues ha desaparecido todo, ¿no? Entonces, esto ¿cómo se puede explicar? 1.200 millones que no se han abierto siquiera. Claro, ¿eso cómo se justifica? Es que tú entras en Internet y pones escándalo financiero
y te aburre, pero nada más que de apuntar el texto, te aburre. Es más fácil. Tú entras en internet y buscas, por ejemplo, que yo lo hice el año pasado precisamente en agosto por pensar que era un mes donde había poca actividad, y busqué subvenciones estatales. Bueno. Y di con el Ministerio de Asuntos Exteriores, sí, estamos hablando de cooperación internacional, no, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y eran 4 o 5 páginas del Boletín Oficial del Estado, pero además eran las subvenciones más insólitas que te puedas imaginar. Me acuerdo que había una que era para el estudio del pie zambo en el Congo. Y tú decías, pero bueno, ¿qué tiene que ver el pie zambo del Congo con nosotros para darle una subvención de 300 millones? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Algo insólito. Un día buscando algo en el Boletín Oficial del Estado me encontré con una subvención que era Amigos del Guadalquivir, 1.000 millones de pesetas. ¿Y por qué nos da una a nosotros, amigos, amigos de Huelva? Que somos tontos y no somos amigos del Río Tinto o del Río 10, ¿no? Por lo menos no hubieran dado algo. Pues el otro día, hablando de todos estos excesos, ¿no? En la reunión que hubo no hace mucho en Davos, el presidente, que era un alemán, Klaus Schwab, me parece que se llamaba, dijo una cosa y es cierta, ¿no? Es decir, que la crisis que estamos padeciendo es la plaga bíblica por los excesos cometidos durante estos 10 años anteriores, y se refería concretamente a España, Italia y Grecia, ¿no? De los despilfarros, de la alegría de vivir, de no trabajar, no quiero cuánto. Y llevando cierta razón y bastante razón, también hay una cosa que había que recordarle a este señor. En esos 10 años que hemos tenido el boom inmobiliario y demás, también hemos hecho muchos aves que se han comprado a Alemania, con lo cual muchos alemanes han venido a comprarse pisos aquí en nuestras playas. Hemos comprado mucha técnica alemana, hemos comprado muchos coches alemanes, que hemos invadido las carreteras españolas de Mercedes y Audi. Es decir, qué razón lleva, pero que también eso ha servido para que ellos hayan... Bueno, yo acabo hoy he estado en la imprenta toda la mañana y me parece que he terminado todo lo que es la maquetación, el diseño, con el señor de la imprenta, que además es fenomenal y un chico formidable. Y lo que vengo a decir al final del libro es que por más que hayamos vivido una crisis financiera y la estemos padeciendo, esta es una crisis de valores. Yo estoy convencido, ¿eh? Esto es una crisis de valores. Y además costará mucho trabajo de salir de ella, precisamente porque no tenemos conciencia de salir de esta situación. Tú no puedes tener un presidente del Tribunal Supremo que tenga que salir por la puerta de atrás. Tú no puedes tener un gobernador del Banco de España, como hubo en su día, que salió también por la puerta de atrás. Eso es una crisis de valores. Porque hemos tenido hasta hoy que no ha ejercido como gobernador, sí. ¿no? Yo cuando he tenido que ver balances de empresas, digamos, inmobiliarias, en esta crisis lo que han hecho es, como han trabajado con dinero del banco, se han repartido los beneficios del 2006 y 2007 en forma de dividendo, con la ley en la mano, han repartido las reservas voluntarias, que es el beneficio histórico que lo tenían allí, se lo han repartido en forma de dividendo con la ley en la mano, y le han dicho a la entidad bancaria: ahí tienen ustedes 800 viviendas que os las debo entera. Véndala usted. Es decir, que yo estoy para ganar. Si viene una pérdida, yo no tengo nada que ver. Claro, sale corriendo, ¿no? Así es donde se va. Ese señor ha hecho con el constructor, que le está dando pagarés hasta que se finalizara la obra, y cuando se ha finalizado la obra, son muy poquitos los que han pagado esos pagarés. Lo que han hecho es devolver los pagarés, y el dinero que han cobrado por la promoción, es decir, las hipotecas que le han dado en la promoción, el dinero tal, ese está en Suiza, está en una caja fuerte, está en lo que sea. ¿Y dónde está el drama? Ya el drama no es que haya hecho esa barbaridad y además queda impugne, sino que ahora el constructor, como le han devuelto los pagarés, no le puede pagar al señor de la carpintería, no le puede pagar al fontanero, no le puede pagar absolutamente a nadie. ¿Y eso qué origina? Un paro masivo. Pero y aquí no hay responsabilidad. Es que, Albecito, es un país sin valores. El tema de los valores es que se habla ahora de que hay una generación de jóvenes, entre las que se encuentra mi hijo, que es una generación perdida. Claro. No encuentran trabajo siendo gente preparada. Pero es que en estos años atrás hemos visto cómo abandonaban los estudios chicos en bachillerato porque se colocaban en la construcción y se compraban un coche al día siguiente. Y eso no lo ha debido permitir el Estado español bajo ningún concepto.
porque es donde empezamos a tener la pérdida de valores. Aquí lo que vale es el dinero, el hoy. No, mire usted, aquí lo que vale es la preparación que usted tenga para el día de mañana. Y ahora nos encontramos con que los que pueden se largan al extranjero y la gente que vale pues no tienen trabajo en España. No, es que el problema es mucho más serio de lo que nosotros nos lo estamos tomando. Muy el problema serio. Es un problema de fondo, un problema muy serio, pero yo muy le decía serio. el otro día a mi hija, Eduardo, tú no te vas a jubilar en tu vida. Claro, no habrá cotizado. Claro. No habrá cotizado. No has podido y te van a subir cada vez más la edad de jubilación. Tú no vas a jubilarte. Lamentablemente yo a los chicos que conozco y a los que de alguna forma he podido acercarme a ellos y darle una opinión y darle tal, yo no le he descartado nunca la situación de que si hay que salir se salga, porque verdaderamente hemos roto lo que se llama el sistema o el modelo productivo español. Está destrozado. Yo entiendo que la construcción no se remontará, porque además se está engañando a todo Dios, ni los auditores, y que tengo aquí los reportes, lo que va saliendo en la prensa, ni los propios auditores que mandan de los Estados Unidos se creen lo que le enseñan. Es decir, aquí se está dando una pelota para adelante a los préstamos de la promoción, y aquí un banco no se fía del otro. Yo he hablado con inspectores del Banco de España y jamás te manifiestan lo que ven, porque es terrorífico, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto, no? Porque este gobierno lo que ha hecho es tratar de que esto aflore y que esto tal, pero claro, pero el momento que aflora, esto es una ruina. Es una ruina. Entonces, quiere decir que hemos roto el sistema productivo, ¿no? Y ahora la gente te dice, no, es que I+D. Si yo tengo un iPhone, usted ahora, ¿cómo va a fabricar un teléfono que compita con el iPhone? ¿Usted cree que yo aprieto un botón y ya saca un teléfono? A esa situación tan ridícula no podemos llegar. Entonces, si hemos vendido todo, hemos vendido la Cruz Campo, hemos vendido todas las fábricas de coches, hemos vendido absolutamente todo nuestro tejido industrial, hemos vendido hasta los helados y los chorizos esos de Revilla, hemos vendido absolutamente todo. Ahora vamos de la noche a la mañana a recuperar ese tema y tal y cual, y estamos, que no nos olvidemos. Es decir, yo he tenido que leer, porque de alguna forma he trabajado sobre el tema de las minas de Río Tinto, el siglo XIX, con bastante profundidad, y estamos en una situación parecida. Es decir, Río Tinto en realidad con un problema. Se le está ofreciendo a los Rothschild, pero con un problema, que en el siglo XIX tú tenías algo que podías ofrecer, ahora claro, no tenemos nada. Ahora no tenemos nada. Pero no te olvides que lo que nos está diciendo ya Bruselas es que, oiga usted, que tiene usted Renfe, es decir, como Nefernefe le dijo a Sinué el egipcio, ¿no? Y cuando va a Sinué el egipcio le dice, yo es que no tengo dinero. Y dice, ¿cómo que no? ¿Tienes todavía una casa? Y dice, no, esa casa es de mis padres adoptivos. Dice, sí, pero está a nombre tuyo, ¿no? Por eso nos están diciendo ahora, oiga usted, que tiene la lotería, que tiene Renfe, que tiene el aeropuerto, es decir, que ahora ya vendrá la liquidación. Y ahora yo te pregunto, Manolo, porque vemos los debates en televisión y demás, ¿no? Tenemos un gobierno al que yo le pongo cierto resquemón en algunas actitudes que adopta, ¿no? Pero ¿hasta qué punto un gobierno que lleva 6 meses es culpable de la situación que estamos viviendo? Vamos a ver, aquí un tema que se ha gestado en 12 años, más o menos, ¿no? Aquí el problema principal es que surge una opinión, y al igual que la fotografía de las Azores le perjudicó a José María Aznar brutalmente, es decir, una imagen en el mundo moderno tiene un valor incalculable, pues una expresión como que aquí no había crisis, sino que esto era una desaceleración acelerada. Pues claro, es una frase que igual, si se puede servir de comparación, que una fotografía perjudicó brutalmente la imagen de José María Aznar, la de Zapatero la destruyó también. Es decir, esa frase destruyó a Zapatero por completo. Entonces, este gobierno, que yo creo que tiene un equipo ministerial muy bueno y muy, digamos, con una capacidad y una ilusión de afrontar la realidad, lo que no se le puede censurar es de que aquí hay un drama nacional. Y en 6 meses que lleva,
Este drama no se resuelve. Es decir, vamos a ver. Yo he vuelto a leer el 29, porque estoy acabando el libro de la crisis actual, ¿no? Y claro, te tienes que referenciar en lo que pasó el 29. La crisis del 29 se llevó por delante a todos los dirigentes. A todos. Vamos, que nos estamos refiriendo a la crisis del 29 en Estados Unidos. Pero igual, sí, la recesión el crash, vamos a ver. La bolsa en octubre del 29, en una semana, se le llama la semana negra o el octubre negro o tal, cae verticalmente las cotizaciones de la bolsa. No, lo digo porque hay espectadores que no están al tanto Sí, cae la bolsa, ¿no? Brutalmente. Dice, bueno, ¿y la caída de la bolsa qué tiene que ver con una recesión? Pues tiene que ver que los bancos que habían dado préstamos porque la gente comprara acciones se quedaron arruinados. Y el que se arruinaron los bancos, se arruinaron tal, y faltó liquidez en el sistema, que es lo que nos está pasando aquí. Entonces hay un cierre de préstamos, hay un cierre de empresas y un paro que llega al 25%, cifra que nosotros la tenemos muy cerquita. Y eso se traslada a Europa. Y en Europa, que teníamos un magnífico gobernante como era Primo de Rivera, pues cae. Y cae Berenguer, y cae Aznar, y cae el propio rey, y cae la República. Y no nos olvidemos. Pero en Alemania cae Weimar. Claro, cae Weimar, y que Hitler gana democráticamente las elecciones. Y cuando en los Estados Unidos se empieza a salir de la crisis, es cuando la Ford tiene que dejar de fabricar coches para producir armamento para la guerra. Y lo mismo pasa en Alemania. Entonces, esperemos que no sea a través del armamento. Que no se repita la historia, que tengamos soluciones y tengamos alternativas, ¿no? Pero que las grandes crisis no se saben fácilmente. No se pueden corregir. Y es más, yo diferencio la repercusión que tiene esta crisis en Alemania o en Holanda o en Bélgica o en Francia, porque tienen sus fábricas, como hemos dicho antes, tienen tal, entonces no se venden bicicletas, no se venden coches o lo que sea, yo me voy al paro y cuando se reactive la economía yo tengo mi puesto de trabajo. Pero de todas maneras también ellos tomaron medidas cuando nosotros, aquí no había crisis. Sí. Pero es que nosotros hemos apostado por un modelo que es la construcción y como lo hemos destrozado para 20 años, ¿dónde se coloca la gente? Pero hemos cuidado la industria, vamos a ver, Manolo, hemos cuidado el comercio. La construcción se puede revitalizar, imposible, porque sobran viviendas por todos lados. Claro, se tienen más de un millón o 2 millones de viviendas. Sí, eso es imposible recuperarlo. Claro. Eso es 20 años. Claro. Es que Japón, cuando Japón cae en el año 90 con una recesión por el tema inmobiliario, Japón acababa o estaba empezando a salir cuando tuvo el maremoto el año pasado. 20 años. Y nosotros queremos ahora que Rajoy le dé un botón y se arregle todo. Claro, no es posible. Yo lo que pasa es que quizá, estando de acuerdo con todos los ajustes que hace, porque son necesarios y porque eran necesarios, como tú bien dices, hace mucho tiempo, creo que podía haber intentado compaginar un poco el ajuste con algo de crecimiento. Intentar, de alguna manera, medidas que hiciesen crecer algo al país. Hombre, yo digo... Y otra cuestión, y después creo que tienen un déficit de comunicación que es tremendo. Eso creo que es lo fundamental aquí. Las propias personas que militan en el Partido Popular se quejan de que evidentemente no controle los medios, ¿no? Respecto a que hay que hacer un fomento por el empleo, yo sigo manteniendo la teoría de que nunca, y sobre todo a partir de ya, hay que abrir un préstamo mínimo al promotor. Que no sea ni para consumo ni para nada, sino que sea para generación de riqueza. Así que son 30.000 euros por empresario, lo que sea, o 20, 25, lo que sea. Pero tiene que haber un préstamo mínimo que al menos evite que haya todavía más paro, que ofrezca la garantía que tenga que ofrecer, que tenga lo que sea. Pero hay que tener un préstamo mínimo. No se puede cerrar las puertas herméticamente. Y después, yo entiendo, mi humilde opinión, es de que no se puede ir más ya contra el funcionario, no se puede ir más. Yo interpreto que si tenemos 450.000 políticos, que sobran la mitad, que si tenemos 300.000 y pico de personas liberadas por los sindicatos y que sobran más de la mitad, y que si tenemos 1.200.000 personas incorporadas al sector público con contratos de tal y del otro, y que están sobrando todo, estamos hablando de más de 40.000 millones de euros el ahorro. Y eso es 4 veces más
del ahorro que produce el reducir los salarios de los funcionarios. Pero si te fijas, ahora ahí hay que tener la valentía de acometer un proyecto en el que, lo ha dicho además Esperanza Aguirre, el Parlamento de Madrid, claro, si es que lleva razón. Hay 3 presidentes autonómicos, son Esperanza Aguirre, Monago en Extremadura y el de Baleares, que han decidido, que dicen que hay que reducir el Parlamento. Claro, pues y aquí en Andalucía dicen que hay que aumentarlo. Claro. Y dicen, bueno, vamos a ver, es público y notorio que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Aljarafe se han encontrado con la situación que han tenido que dividir la plantilla por la mitad. Y están 6 meses en el paro, en media plantilla, y 6 meses trabajando y después se turnan. Pues eso te está demostrando que se sobra la mitad de la plantilla. Claro, pues están 6 meses de vacaciones que no sirven para nada. Sí, claro, es que ¿cómo es posible que, que se esté castigando de manera reiterada a la persona que trabaja? Es que entonces... Por eso te digo que yo creo que era mi reticencia al gobierno de Rajoy, ¿no? Que hay, con los ajustes que son necesarios, los recortes que son necesarios, había que buscar la fórmula de generar ese, como tú has dicho, pequeño préstamo para que se genere empleo. Y reducir, porque tenemos el doble de políticos que Alemania con la mitad de población, que es lamentable. En fin, Manolo, has visto que ya nos han dicho que nos quedaban 5 minutos y que esto se ha acabado. No nos dejan. Porque esto es para mucho más tiempo. Sí. Pero bueno, como ustedes habrán visto, estar aquí con Manolo siempre es una delicia, porque es un magnífico comunicador, una persona con una dialéctica magnífica, con la que hemos tenido muchas oportunidades y charlista, que eso es un término que se ha perdido, como se ha perdido el término en las tertulias que había antiguamente de las charlas de los cafés y demás. Pero creo que siempre traer a Manolo es ilustrativo y es interesante. A mí por lo menos me lo es mucho. Y espero que a ustedes también les haya servido y les hayan abierto los ojos a muchas de las situaciones que estamos viviendo y de dónde vienen, que no son de hoy, sino que son de mucho más atrás y que nos han llevado pues hasta esta situación en la que nosotros, y en eso también nos tenemos que culpar todos, hemos caído. Es decir, no es solo culpa de los políticos, sino también de los españoles, que nos gustaba vivir de determinadas maneras, ¿no? Los famosos que se dice, si el vecino tiene un Audi, yo voy a comprar un Mercedes, ¿no? Y si tiene un frigorífico, yo 2. Bueno, pues eso. Y eso también somos culpables en cierta manera de esto y ahora estamos pagando las consecuencias. Muchas gracias, Manolo, por haber estado aquí esta tarde. Gracias a ti, y si tengo que pedir un préstamo te voy a llevar, porque con tus halagos seguro que lo conseguimos. Hombre, pues mira, no me importaría. Por lo menos avalarte dialécticamente. Y a todos ustedes, pues darles las gracias por haber estado atentos a Canal Luz y prometerles que el jueves que viene pues traeremos también algún personaje que sea importante para que ustedes tengan más conocimiento y sea importante en nuestra ciudad. Hasta entonces, buen fin de semana, que se mantenga el tiempo, un poquito menos de calor, pero que podamos ir a la playa y demás, y sean ustedes moderadamente felices. Buenas tardes y hasta en la próxima semana.